Feliz y hermoso primer día de la semana. Hoy estamos ya abriendo lo que es el estudio de esta semana, ya que estamos viendo estos conflictos. Pero hoy estaremos estudiando ya en el día 9 de junio el conflicto final del Apocalipsis. Ese es el estudio que hoy tendremos. Y pues bueno, en este estudio una vez más, mi amigo y compañero, el pastor Raúl, está aquí acompañándome. Pastor, bienvenido. Muchas gracias, pastor. Gracias por la cordial bienvenida. Yo creo que no sé, a mí me ha impactado lo de la lección de esta semana, pastor. Amén. Interesante lo que estamos viendo, y gracias, pastor, otra vez por la invitación, y gracias a nuestros hermanos que nos siguen a través de nuestro canal 44.8. Pues, ¿qué le parece, pastor? Y oramos. Claro que para sí. entrar de lleno a la oración. Pues les invitamos también para que nos acompañen a tener esta oración. Vamos a orar. Amante y amoroso Padre, gracias, Padre, porque durante este trimestre nos has estado enseñando los conflictos, Padre. Sí. Aún, Padre, el primer suceso de este conflicto allá en el cielo. Y como, Padre, que hizo, Señor, esta rebelión, pues ha traído a conflicto no nomás a los ángeles del cielo, sino también, Padre, al mundo entero, que ha buscado una manera de que se te deje de honrar y glorificarse. Y hoy, Señor, que tenemos este hermoso estudio de lo que tu libro de Apocalipsis nos habla, de ese conflicto final que has de terminar, acabar, Padre, con todos aquellos conflictos o desobedientes, Señor, que no han querido y no han buscado en realidad la verdad para guardar tu ley y tu mandamiento. Te pido, Padre, que te quedes con nosotros y que tu Espíritu sea el que nos guíe. Sí, Señor. Te lo ruego y te lo suplico en el precioso y bendito nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, pastor, yo creo que el conflicto final de Apocalipsis, sabemos que al final hay un conflicto, sabemos que el mensaje de Apocalipsis, pastor, en muchos es mucho más más que símbolos, bestias y extrañas imágenes raras. Habla de verdades eternas dadas por un Dios amoroso a la generación del tiempo del fin. El conflicto entre Cristo y Satanás comenzó en el cielo en torno a la adoración. Ese es el conflicto que se hizo en el cielo. ¿Y cuál era el objeto de Satanás? Recibir adoración igual que Dios. Y es el conflicto el cual va a llegar a su fin, llegará a su punto culminante también en torno a la adoración. Eso dice la lección. Y ese es el fin de Satanás, siempre recibir adoración también él, y quiso ser igual a Dios. Miren cómo de atrevido Satanás. Pero quisiera que nos acompañaran a la Apocalipsis capítulo 14, versículos 7 al 9. Apocalipsis capítulo 14, versículo del 7, 8 y 9. Diciendo a gran voz, temer a Dios y darle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorar a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Otro ángel le siguió diciendo, ha caído Babilonia, la gran ciudad, que ha hecho beber a todas las naciones del vino de su furor, de su fornicación. Y el tercer ángel lo siguió diciendo, a gran voz, si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano. Vemos que lo que Satanás quiere es que también se le adora a él, y quiere ser igual a Dios. El punto de todo eso es la adoración, y es lo que siempre ha querido Satanás. Miren lo que dice la lección en Apocalipsis del principio.
Apocalipsis de principio a fin. La adoración y la creación están insubliblemente unidas. Apocalipsis 14:7 dice, nos llama a adorar al Señor de toda la creación. Con la teoría de evolución como telón de fondo que ha tomado al mundo por asalto en los últimos siglos. El sábado es un recordatorio eterno de nuestra identidad. Nos reafirma constantemente que somos seres criados y que nuestro Creador es digno de nuestra lealtad y adoración. Esa es una de las razones por las que el diablo odia tanto el sábado. Qué interesante que Satanás no odia otro día más que el sábado. Y que ha intentado, desde que fue echado del cielo, ha intentado de que a Dios no se le rinda culto el sábado y que no se guarde el sábado. Interesante que en Apocalipsis capítulo 14:7 al 9. A ver, 14:2 al 7. A ver, no es 12:17. Apocalipsis 12:17. Y 14. Apocalipsis 12:17 al 14. 12:17 y Apocalipsis 14. 12:17 dice, entonces el dragón se enfureció contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el remanente de la simiente de ella, los cuales guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Ese es el odio que Satanás tiene contra los que guardan los mandamientos de Dios. Esa es su lucha. Yo creo que, pastor, que el punto principal de Satanás y su lucha principal es contra los guardadores del sábado. Contra aquellos que los guardadores del primer día de la semana, que es el domingo, no se preocupa. Él está preocupado por ese pequeño remanente que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. La adoración al Creador mediante el cumplimiento de los mandamientos de Dios se opone directamente a la adoración a la bestia. Dios tendrá un pueblo en el tiempo del fin, que le será leal a pesar de la mayor oposición y la más feroz persecución de la historia. Mientras que la observancia del falso día de reposo, o sea domingo, en obediencia a la ley del Estado y en oposición al cuarto mandamiento, será una declaración de obediencia a un poder que está en oposición a Dios. La observancia del verdadero día de reposo o sábado, en obediencia a la ley de Dios, será una evidencia de lealtad al Creador. Dice la Biblia que el pastor que Dios no quiere sacrificios, Dios quiere que le obedezcamos. Dice que el que dice la Biblia, el que dice que me ama y no guarda el mandamiento es tal mentiroso y la verdad no está en él. Entonces el punto principal es esto, que nosotros tenemos que adorar a Dios. En Apocalipsis 14:12 dice, declara que estos seguidores comprometidos con el Salvador tendrán la fe de Jesús. La fe de Jesús es una fe tan profunda que confía aún cuando no puede ver. Luego sigue diciendo, persevera incluso cuando no puede comprender. Es un don de Jesús que recibimos por la fe y que nos ayuda a atravesar el conflicto eminente. Y a veces, pastor, a veces nosotros como iglesia a veces no entendemos esta parte. Hay hermanos en la iglesia que no entienden esta parte, que tenemos que prepararnos porque el conflicto que es eminente y que viene pronto, si no estamos bien agarrados de la palabra de Dios, estamos bien cimentados en la palabra, Dios nos va a agarrar, nos va a mover, y si no estamos bien cimentados, vamos a terminar apostatando de la verdad y vamos a terminar negando a Cristo Jesús y vamos a terminar adorando Así es. a la bestia. Así es. Una de las verdades, siempre la palabra de Dios nos da, pastor, de que hay un conflicto, y el conflicto en sí para con Dios y la humanidad es ese último, por decir así,
llamado o conflicto que Satanás va a aventar contra el pueblo de Dios. Si podemos ver ahí en el libro de Apocalipsis, capítulo 13, versículo 15 al 17. Apocalipsis, capítulo 13, versículo 15 al 17. ¿Para qué? Para entender lo que Dios dice en Apocalipsis 14. Miren. Entonces el dragón, es Apocalipsis 13, 15 al 17. Apocalipsis 13, 15 al 17. Gracias. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Ya se dijo que el problema es la adoración. Y aquí se ve que hay un último llamado también que se está haciendo a la humanidad. Pero este poder realmente va a hacer que todo aquel que no adore a esa imagen, entonces hay que actuar, que es siempre lo que el diablo hace. Si no es a la buena, es a la mala. Por eso miren lo que dice el versículo 16. Entonces el versículo 16 dice: y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente. Vean, Dios va a sellar, pero Él va a marcar. Y por lo tanto, esa diferencia la va a tener la sociedad, la humanidad. Y ya, como Él dice, tanto grandes y chicos, pequeños, todos tienen que llevar algo de Él. Y Él está pidiendo una marca. Por eso el versículo 17, miren lo que Él termina diciendo: y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Ahora vean, esto es una amenaza. Esto es algo que Él va a proyectar. Y uno se pregunta: ¿y quién va a poder estar sin comercializar? ¿Quién va a poder estar sin ir a comprar algo para ingerir? Por eso ahora Dios, el Señor, en el capítulo 14, a ver si vamos a verlo, allá en el versículo 7 que leyó ya el pastor Raúl, decía esto, diciendo a gran voz: temed a Dios y dale gloria. Vean, otra adoración. O sea, ¿qué tipo de adoradores somos? ¿O a quién estamos adorando? ¿O a quién vamos a adorar en ese conflicto? Temed a Dios y dale gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. ¿Te acuerdas que en Apocalipsis 13 también pide adoración? Pues Dios también le exige. Y Él, como dueño y criador de todo lo que hay, tiene el derecho de exigirlo. Por eso, en el versículo 8 de este mismo capítulo 14, mira cómo ahora lo dice este ángel. Otro ángel le siguió diciendo: ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. O sea, ya llegó, ya se puso la marca. Ya se decidió, y el mundo entero y la sociedad ha decidido a quién va a adorar. Y ya, como dice este ángel, ha caído, se ha doblegado. Prefirieron hacer esto o dejar de hacer esto. Y entonces, en el versículo 9, ahora el Señor o el ángel sigue diciendo, y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen, y vean, ahí está, y recibe la marca en su frente o en su mano. ¿Qué no dijo eso en el capítulo 13? Entonces, aquí el movimiento es adoración. ¿A quién en realidad vamos a adorar? ¿Dios? No. Amenaza en sí
pero sí dice lo que ha de venir. El enemigo hace una amenaza. Si tú no me adoras, si tú prefieres irte para el lado de ese Dios creador, pues entonces voy a mandar matarte. Y Dios habla también de los juicios que han de venir. Por eso ya el capítulo 12, versículo 17, miren cómo ahora nos habla allá el Señor en esta cita de lo que el diablo está haciendo. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer. O sea, porque en realidad nosotros somos hijos de ella. Y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, de los hijos de Cristo, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. O sea, que aquí hay dos características que este pueblo tiene. Guarda los mandamientos de Dios y tiene esa vida de Cristo, ese trato, esa humildad, ese amor por las almas. Ahora sí, es para entrar a lo que nos dice el comentario bíblico adventista del séptimo día en el tomo 7 y en la página 985. Dice acá: el gran conflicto que ahora se está llevando a cabo no es solamente una lucha del hombre contra el hombre. No, hermanos, esto es una lucha espiritual. De un lado está el príncipe de la vida, actuando como sustituto y fiador del hombre. Del otro, el príncipe de las tinieblas con los ángeles caídos bajo su mando. Ahora, vean ustedes que hay dos capitanes, y siempre hemos dicho, pero de cada lado hay uno que quiere guiarnos, y nosotros somos los que vamos a escoger qué capitán queremos. Ahora bien, miremos este otro palabras de este libro comentario bíblico. Hay solamente dos bandos en esta tierra: los que se agrupan debajo de la bandera ensangrentada de Jesucristo, ese es uno, y los que se reúnen alrededor de la negra bandera de la rebelión. O sea, los que en verdad no quieren ni siquiera escuchar que hay una ley de Dios, no quieren ni siquiera escuchar que Dios tiene un día, y si lo tiene, dicen es el primer día de la semana. Por eso ella dice, en el capítulo 12 del Apocalipsis, se presentan el gran conflicto entre los obedientes y los desobedientes. Cuidado. Entonces, ¿a quién estás tú obedeciendo? Aunque tú tienes la Biblia y ves con claridad que hay un día, que hay un mandato que Dios nos ordena cumplir con guardar los mandamientos de Él, y que el dragón, la serpiente, el diablo antiguo siempre está tratando de persuadir, perseguir, amenazar a los hijos de Dios. Entonces, ¿qué es lo que podemos ver en este otro comentario? Los instrumentos satánicos han convertido a la tierra en un escenario de horrores que ningún lenguaje puede describir. Que eso fue lo que hizo en el cielo. Ahora vino a la tierra y de la misma forma está queriendo que esta creación de Dios, que esta sociedad, que esta gente, todos, así como hizo allá, está queriendo que nos rebelemos contra Dios. El problema es que estamos haciendo los mismos actos que los ángeles del cielo. Unos se mantuvieron firmes para adorar a su creador, al Dios creador. Otros creyeron en estos engaños y por eso fueron arrojados al abismo. Ahora, nosotros vamos a tener que escoger a quién en realidad vamos a creer. Y por eso nos dice, guerras y derramamientos de sangre son llevados a cabo por naciones que pretenden ser cristianas. El desprecio por la ley de Dios ha traído su inevitable resultado. Así es de que la verdad es que hay unos que están pretendiendo ser cristianos, pero la verdad, si no guarda los mandamientos de Dios, no va a poder lograr
alcanzar la misericordia de Dios, aunque hoy alaben, oren, canten y digan tantos milagros, la palabra de Dios está llena de lo que en realidad habremos de vivir. Así de que, mi hermano, si tú eres un cristiano, pregúntate, ¿de qué lado vas a estar en este tiempo final de esta crisis que hoy se está llevando en esta tierra? Dios quiera que un día reflexiones y te pongas a pensar en qué estás creyendo, a dónde te están guiando. Que Dios te bendiga y que el Señor te guarde. Amén.